Vamos a ver este otro ejemplo. Dejé nuevamente ahí las condiciones del teorema. Me pide que verifique nuevamente el teorema de la divergencia. Y me dicen que Q es la región sólida comprendida entre este paraboloide, que lo tengo marcado acá, es un paraboloide que va hacia abajo a partir del 4, y el plano z igual 0. O sea, esta es la región Q, el sólido con el que quiero trabajar. Lo que quiero que vean es que tengo dos superficies que recubren a este sólido. La superficie del plano, donde z vale 0, y la superficie del paraboloide en sí mismo. ¿Está bien? Entonces, son dos superficies las que voy a tener que parametrizar. Y si hubiera un sólido que tuviera 5 superficies, o 4 superficies, o 6 superficies, tienen que parametrizar cada una de ellas. Por eso es que cuando en vez de verificar a uno le piden aplicar el teorema, calcularlo por divergencia suele ser mucho más sencillo. Bien, vamos a parametrizar la primera superficie, la superficie 1. Vamos a hacerlo acá abajo. Voy a parametrizar esa primera superficie. Tengo varias maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo armarlo en cartesianas y decir que esto es x, y cuando trabajo con z, el z, que es el paraboloide, está como 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es una manera de hacerlo. Buscan la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, hacen el producto cruz y encuentran el normal y por supuesto se fijan cuál es el dominio de la x y cuál es el dominio de la y. Digamos, no es la manera más fácil, pero es una manera. La otra es, por ejemplo, hacerlo en coordenadas cilíndricas, dependiendo de r y tita. Entonces me quedaría r coseno, r seno, y acá me quedaría 4 menos r cuadrado, que sería el que reemplaza al x cuadrado más y cuadrado que tenemos ahí. Bueno, les vuelvo a decir lo mismo. Buscan los tangentes, es decir, derivan con respecto a x, derivan con respecto a tita, no voy a hacer todas las cuentas. Luego buscan el normal, y el normal les tiene que quedar así. El normal, chicos, que es el producto cruz entre la derivada de f con respecto a r y la derivada de f con respecto a tita, les va a dar así. 2r cuadrado coseno de tita. Háganlas estas cuentas, para comprobar. 2r cuadrado seno de tita y r. Particularmente yo ya me doy cuenta que ese normal apunta hacia afuera. ¿Por qué? Porque la tercer componente es positiva, pero si no se dan cuenta, hay otras estrategias. Yo puedo sacar factor común r y les va a quedar 2r coseno de tita, 2r seno de tita, y acá les va a quedar 1. Y el 1 está apuntando hacia afuera, ¿está bien? Porque es una componente positiva. Así que bueno, el normal apunta hacia afuera, no tenemos ningún inconveniente. ¿Qué más tenemos que hacer? Voy a seguir acá al costadito. Tenemos que hacer el campo compuesto con esa parametrización que nosotros le dimos a la superficie, que acuérdense que elegimos esta que tenemos acá. Es decir, que cuando yo haga el campo, en esta parametrización, fíjense que el campo es 2z, o sea que me va a quedar 2 por esta condición que tengo acá. 2 por 4 menos r cuadrado, o sea que me queda 8 menos 2r cuadrado. La segunda componente es x, y mi segunda componente, la x, perdón, es r coseno de tita. Y la tercer componente del campo es y al cuadrado, o sea que me quedaría r seno de tita al cuadrado. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Multiplicar a esa composición por el normal, que ya apuntaba hacia afuera, o sea que el signo es el que tiene que ser. Cuando yo hago esa cuenta, les va a quedar algo bastante feo, pero bueno, lo escribimos. Es 16r cuadrado coseno de tita menos 4r cuarta coseno de tita más 2r cubo seno de tita coseno de tita más r cubo seno cuadrado de tita.
Una vez que nosotros tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la integral. En ningún momento dijimos cuáles eran los dominios de la parametrización. Esto es lo importante. Yo me puedo olvidar tranquilamente, pero llega un momento como cuando yo quiero calcular sobre S1 esta integral, digo, bueno, muy bien, ¿cuáles son los movimientos que tiene la superficie que estoy parametrizando? Entonces me fijo, para que yo parametrice este paraboloide, el radio tiene que moverse entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque es el máximo valor que va a tomar. Y el θ, para generar a todo el paraboloide, se tiene que mover entre 0 y 2π. Bueno, eso es lo que yo voy a escribir acá. ¿Y qué voy a poner acá? Esto que acabamos de encontrar. ¿Sí? Diferencial θ, diferencial r. Y cuando ustedes resuelvan toda esa bonita integral que nos tocó, les tiene que dar 4π. Bien, con eso terminamos la parametrización de la primera superficie. Ahora me voy a ir a la segunda superficie. En la segunda superficie lo único que tengo en claro es que z vale 0. Si quiero seguir como venía, yo puedo hacer que mi parametrización va a ser el x, r coseno de θ, el y, r seno de θ, y el z que vale 0. Bien, entonces calculo las derivadas para encontrar los tangentes. Acá, ¿qué me va a quedar? Con respecto a r me va a quedar coseno, seno y 0. Y con respecto a θ, ¿qué me va a quedar? Menos r seno, r coseno y 0. Luego armaré el normal y ese normal me va a quedar así, que claramente apunta hacia adentro. ¿Por qué? Miren, a ver, yo estoy paradita en el piso, estoy paradita acá, este es mi cuerpito, estoy paradita ahí y el normal es 0, 0, R, entonces está apuntando hacia adentro del sólido, entonces no me sirve porque necesito que apunte hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo cambio de signo. El normal que yo voy a necesitar en verdad sería este, para que cumpla con todas las consignas que tiene que cumplir. Pero vamos a suponer que no se me ocurrió hacer esto y que lo hice de esta otra manera. Con respecto a x y a y, digo, bueno, esto es x, y y la componente de z que es 0, derivan con respecto a x y les va a quedar 1, 0, 0. Derivan con respecto a y y les va a quedar 0, 1, 0. Y cuando ustedes estudien el normal de esta parametrización que ustedes buscaron, les va a dar así. Y ese normal otra vez apunta para adentro, otra vez le tengo que cambiar el signo. ¿Sí? Entonces, esto que yo les estoy marcando ahora, en realidad lo hago para que ustedes entiendan que no importa de qué manera yo estoy parametrizando, no me va a dar diferente. Obviamente, si elijo bien la parametrización, si pongo bien el dominio de esa parametrización que nosotros usamos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en este caso, bueno, es más fácil que en aquel, porque en este caso si ustedes tienen que z vale 0, les va a quedar esto, ¿verdad? Y de ahí van a tener que mover para ver dónde se mueve la x y dónde se mueve la y. Si yo dejara a la y fija, me quedaría 4 menos x al cuadrado, y ahí tienen el movimiento de la y, que se va a mover entre la raíz positiva y la raíz negativa. Luego sacan de acá adentro, esto tiene que ser positivo para estar en un radical, y entonces de ahí sacan la variación de la x que va a ir entre menos 2 y 2. Esa sería esta parte. No es la más sencilla, pero quiero mostrarles que hay formas de resolver, ¿de acuerdo? Bien, ¿a dónde iba yo? Bueno, estoy acá. En este caso tengo que componer al campo con la parametrización, que me daría, ¿cuál era el campo? Ya me olvidé, 2z, o sea que me queda 0, acá me queda x, que es r coseno, y la y me queda al cuadrado, que es r cuadrado seno cuadrado de θ. Luego lo multiplico por el normal. Cuando lo multiplico por el normal,
es muy fácil, porque esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, me queda menos r cubo seno cuadrado de tita. Bueno, entonces tengo que hacer la integral. Otra vez la r tiene el mismo movimiento que tenía antes, y cuando ustedes hacen la integral de todo esto que ustedes tienen acá, entre 0 y 2pi dijimos, y entre 0 y 2, diferencial r, diferencial tita, les va a dar menos 4pi. Y si ustedes, borro todo esto que tengo acá, lo hacían de esta manera, cuando hacían el campo compuesto con la parametrización, les quedaba z, x y cuadrado. Y cuando lo multiplicaban por esto, les queda menos y cuadrado, ¿no? Entonces cuando voy a hacer la parametrización, digo, ay no, porque no tengo ganas de trabajar con radicales. Lo voy a pasar. Bueno, lo paso, no es un problema. Esto en cilíndricas, ¿qué me quedaría? Menos r cuadrado, seno cuadrado de tita. Lo que no tengo que olvidarme es el jacobiano. Y los valores son los mismos, y fíjense que me quedó exactamente lo mismo que tenía antes, ¿sí? Bien, y ahora por último... por último no, todavía no terminé. Si yo quería la integral doble sobre S, no es ni más ni menos que la integral doble sobre S1 más la integral doble sobre S2. Pero resulta que una me dio 4pi, la otra me dio menos 4pi, quiere decir que esa integral me dio 0. Y cuando yo voy a calcular la divergencia, cuando voy a hacer la integral de volumen, la divergencia del campo es, a esta primer componente la derivo con respecto a x, lo cual me va a dar 0. A esta con respecto a y, que me va a dar 0, y a esta con respecto a z, que me va a dar 0. La divergencia es 0. Entonces cuando yo calcule la integral triple de 0, porque es la divergencia, no me importa el sólido, era Q me parece. No me importa el sólido que tenga que hacer, esa divergencia me va a dar 0, no le voy a buscar los parámetros de movimiento de la integral porque no me interesan. Y ahí comprobé el teorema.